Bien, ahí vamos. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Gracias ¿Cómo estamos? por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti por la oportunidad. Nos encontramos ahora para conversar sobre Orquídeas del Paraíso, que fue tu primera novela, ¿no? Que se publicó en el 2000, en 1996. Suena Ya, lejos. sí. Bastante lejos, Arqueología ¿no? literaria, supongo. Sí. Bueno, esta novela corta trata sobre... Es una historia de venganza, ¿no? Ujú. Trata sobre un joven que quiere vengar la muerte de su padre cuando estaban en un prostíbulo en la selva, ¿no? Ujú. Está ambientado en el siglo... inicios del 20, ¿no? Inicios del 20, Siglo sí. XX. Bueno, antes de hablar en profundidad sobre esta novela, quería que me cuentes un poco el origen de esta. Ujú. ¿Cómo surgió? La verdad que si hace 20 años me hubieras me hubieras formulado esa misma pregunta, yo te daría las cosas mucho más directas, ¿no? Pasa el tiempo y me voy dando cuenta de que los orígenes de una novela son muy diversos y están muy interrelacionados y pueden estar muy mezclados, ¿no? Yo creo que Orquídea del Paraíso, cuando tú hablas de la venganza por la muerte de su padre, ese propósito del personaje nos remite a la historia clásica, nos remite a las historias griegas, a la mitología. Yo era de niño un lector feroz de literatura, voraz de literatura mitológica, y me encantaba la imagen de Aquiles, el héroe griego, que para que no fuera a la guerra de Troya, su madre lo había escondido en la corte de las hijas de un rey, Nicomedes, disfrazado de una de las hijas. Y entonces pasó toda su adolescencia en este mundo, ¿no? Entre las hermanas en la historia es mucho más interesante, la historia clásica, porque tiene un romance con una de ellas, tiene hasta un hijo, etc. Pero esta idea de mantenerse escondido, ¿no? Para no afrontar la guerra, me pareció sumamente interesante ya desde niño. Luego, cuando era adolescente, un amigo me invita a pasar las vacaciones escolares en Iquitos, y fue el primer viaje que hice en mi vida, ¿no? Y yo, que era un subproducto de la clase media limeña de urbanización, de pronto me veo en Iquitos con una naturaleza impresionante, donde llovía, donde las chicas eran muchísimo más empoderadas, extrovertidas, sin miedo al que dirán, no esas amigas mías conservadoras limeñas. Una ciudad mucho más desfachatada, más agreste, más noble, más natural. Todo eso me fascinó como paisaje, como realidad. Y todas esas cosas fueron sumándose a las memorias que uno va acopiando para un proyecto literario. Entonces, yo creo que hay muchos recuerdos de infancia y muchas obsesiones de infancia que puedes encontrar en un libro como este. Ahora, tú empezaste a escribirlo en un taller, ¿no? Un taller de cine. En un taller de cine, sí, dirigido por Ronnie Temoche. Bueno, fueron mis épocas de San Marcos, mis últimos años en la universidad, y fue un taller cinematográfico autogestionario, porque en mi época, en los fines de los años, mediados de los años 90, en San Marcos tú tenías que organizarte para poder estudiar ahí, ¿no? La universidad era una suma de contradicciones, y había clases si tenías suerte, ¿no? Pero entonces nos organizamos, hicimos este taller, invitamos a un guionista entrañable que es Ronnie Temoche, y todas estas historias que te he contado de infancia
se me revelaron como la posibilidad de que fuera ese mi proyecto de guión, ¿no? Y al final terminó el taller y yo terminé esa historia. Y después me quedé pensando, ¿no? Esto no podría quedar como un simple fin de curso, ¿no? Pensé en escribir una novela con eso. Yo siempre ya me veía a mí mismo como escritor desde chico. Y la reescritura del guión se gestó la novela. Y ya después conocí a Osvaldo Reynoso y que me enseñó el valor de la reescritura y me descubrió todos los enormes problemas que hay que enfrentar con el lenguaje para poder construir tu propia voz. Bueno, entonces la presencia de Reynoso fue después, ¿no? A Osvaldo lo conozco como conoce un fan al escritor que admira, ¿no? Y yo ya tenía el manuscrito terminado. Yo soy ese tipo de escritor que con su primer manuscrito le tocaba la puerta al escritor que admira, ¿no? Y en mi caso fue Osvaldo. Le dejé el manuscrito. Osvaldo me dijo 15 días después, me llamó a mi casa para decirme que había escrito una espléndida novela pésimamente escrita. Me dijo así: Enrique, tienes una espléndida novela pésimamente escrita, pero no te preocupes que te voy a enseñar cómo se escribe. Para mí fue entrañable ese proceso, porque Osvaldo es un autor que me enseñó el arte de poner una palabra después de la otra, a trabajar el lenguaje como quien cuida el orden de las palabras, la intención de cada una de las palabras. Ahora, elegir el nombre del protagonista, Aquiles, es un nombre bien potente, fuerte. Es un nombre potente. Bueno, viene un poco de esas lecturas que te decía que tenían que ver con mi infancia, pero también, por otra parte... decirlo porque, pero por otra parte... Sí, pero si te das cuenta, por ejemplo, en la selva los nombres son muy divertidos, ¿no? Sí. La gente lleva unos nombres con una carga épica impresionante. Entonces, que una persona se llame Aquiles en la selva es absolutamente lo más común, ¿no? Porque en la selva convive todo, ¿no? Claro. Háblame sobre este personaje que para protegerse, no quiero hacer un spoiler, se ve obligado a vestirse, ¿no? de mujer como ese personaje que ya mencionaste, ¿no? de la Ilíada. ¿Por qué tú decidiste vestirlo así o presentarlo así? Bueno, primero que es absolutamente un plagio de la historia clásica, ¿no? Esta misma situación dramática de no poder evidenciarte quién eres, pero a la vez también de darte cuenta de que en el disfraz también eres, ¿no? Que el disfraz, que la impostura, que esos ropajes que uno elige para resolver problemas, para escabullirse de los problemas, para enfrentarlos o para evadirlos, también al final se van convirtiendo en parte de tu identidad. Esas fueron cosas que iba investigando y que iba descubriendo cuando escribía Orquídeas del Paraíso. El travestismo es un tema que a mí siempre me ha interesado, el tema de la identidad cuando escribo. Y el travestismo es un tema delicioso para trabajar. Porque no solamente el travestismo no solamente significa vestirse de un género al que no perteneces, sino también investigar la otra piel, ¿no? Entrar en esa otra piel, vivir esa otra piel, decidir si te gusta quedarte en ella o irte de ella. Y la construcción de la identidad siempre es un proceso que está en permanente cambio, ¿no? Las visiones más conservadoras siempre nos dicen de que nos quedemos en la identidad que tenemos y no salgamos de ella. Salirnos de nuestras identidades pone en crisis todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero yo creo que siempre la identidad está en permanente construcción y reconstrucción y deconstrucción.
Y eran temas que yo comencé a investigar cuando no estaba el tema del género y de las teorías queer de moda, ¿no? Claro. A mí me sirvió muchísimo como posibilidad para ficcionar, y hasta ahora he encontrado tanto que contar y tantas posibilidades de relatos que el tema de investigar en la identidad lo he venido desarrollando en buena parte de lo que he hecho. Claro, a veces cuando uno va leyendo la novela, dices, ¿cómo puede ser posible que se acostumbre al personaje que está con el que está vestido, ¿no? Uh-huh. Hasta quiere sentir, Uh-huh. le gusta, ¿no? Uh-huh. Hasta le gusta pintarse. Uh-huh. Esa escena donde ve a su amigo Santiago, creo que se llama, Uh-huh. él lo ve como mujer y él quiere, Aquiles quiere que venga, ¿no? Uh-huh. Esa, digamos, acostumbrarse a esa imagen, a veces, no sé, parecía chocante, ¿no? Bueno, la literatura está para eso. ¿En qué momento sale el hombre valiente que quiere vengarse? ¿En qué momento? ¿En qué momento? La literatura está para eso, ¿no? La literatura está para perturbarte, la literatura está para hacerte esas preguntas, para preguntarte en qué momento sale ese hombre valiente para enfrentar, ¿no? Y también la otra pregunta es, ¿y en qué momento voy a dejar de pensar que tiene que salir un hombre valiente? O por qué es el hombre el que tiene que ser el valiente? Porque el valor está repartido en esa casa que es el paraíso, esa casa de prostitutas en la selva. El valor está repartido entre también todas las mujeres del paraíso. Entonces, el tema de la misma idea del heroísmo, tenemos una visión muy conservadora del heroísmo, ¿no? Tenemos la idea del heroísmo de las láminas Huascarán, ¿no? Del héroe, de Bolognesi, de Grau, de nuestros íconos, ¿no? De la masculinidad. Yo creo que el poder de la literatura es justamente desmontar todos estos mitos que tenemos en la cabeza y replanteártelos, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿Qué es el heroísmo? ¿Cómo tenemos que asumir el heroísmo? ¿No? Yo creo que en Orquídeas el protagonista asume una heroicidad, pero distinta a la que comúnmente entendemos, ¿no? Uh-huh. Ahora, la mujer aquí en esta novela está vista como un objeto sexual, ¿no? Porque hay más prostitutas, no recuerdo otro personaje que no sea prostituta, Uh-huh. ¿no? Hay un pasaje en una parte que dice, Roller dice, no es sencillo ser mujer cuando uno está condenada a hacerlo para siempre, ¿no? Uh-huh. Ya sabes lo que se siente, has conocido el miedo, esa ira por vivir sin ningún derecho, a merced de esos grandes idiotas, ¿no? Dice, ya tú ves que nacer bella es la peor de las desgracias, una maldición que no quiero que se te pegue, Uh-huh. ¿no? Esa visión de la mujer en esa época, bueno, eso como te lo planteaste presentarlo, ¿no? Solamente esa visión de la mujer aquí, ¿no? Bueno, esta novela es un mundo primitivo, ¿no? Es un mundo casi, por eso el proyecto de película que se va a hacer de ella, se asume la estética del western, ¿no? De estas películas de vaqueros, Claro. porque es eso, es el mundo primitivo dominado por hombres y que las mujeres asumen pues la única posibilidad de sobrevivir es la resistencia, pero una resistencia también negociada, ¿no? Desde la prostitución. Y como la prostitución en estos pueblos, ¿no? Del viejo oeste, ¿no? Y entonces Son mujeres secuestradas, ¿no? son mujeres secuestradas, son mujeres que viven en este mundo en el cual no se puede salir, ¿no? Es una especie de jaula, ¿no? De barrotes de oro en el que ellas pueden construir una especie de civilización o de orden al interior de esta casa, pero afuera todo es caos, muerte, el negocio del caucho.
y ellas son casi la única civilización que puede existir, ¿no? Y también, además, son el único refugio que se puede encontrar para poder sobrevivir. Ahora que has leído el texto, tú dices, si esto lo hubiera escrito ahora, ¿no? Sería pues una novela que asume todo el discurso feminista que hoy día está tan empoderado y tal, pero esto lo escribí en el 96, cuando estábamos con unos problemas igualmente urgentes, pero que tenían que ver con la violencia terrorista, con la miseria, con la crisis económica, y no habían redes para discutirlo y para encontrar juntos la solución a los problemas. Ahora, ellas también ven una esperanza, ¿no? en Aquiles, ¿no? Están allí encerradas. Bueno, otra cosa que te iba a preguntar, este pueblo es inventado, ¿verdad? Patacala significa pie descalzo. Es una forma que en la selva se le llama a tener los pies descalzos. Me encantó, me pareció un nombre de pueblo maravilloso. Cada escritor creo que quiere construir su Macondo personal. Sí, Macondo personal y mucho más modesto, por supuesto, es mi Patacala. Si bien es inventado este pueblo, yo recuerdo haber escuchado, leído que has investigado. ¿Qué buscabas, ¿no? Yo creo que la investigación, este pueblo con esos personajes. Cada escritor investiga de una forma, la investigación literaria para construir una novela que tenga alguna relación histórica, no se basa en el hallazgo de certezas o querer construir un documental verdadero, ¿no? La investigación literaria no busca que la historia sea, digamos, verídica, sino que sea verosímil. Entonces tú vas investigando cómo funciona el paisaje, cuál es la lógica del río, cómo es la cultura de sus habitantes, cómo es la vida cotidiana de las personas, para a partir de esos conocimientos construir una historia en la que tu interés no sea reproducir directamente y no quieras forzarte a seguir el dictado del realismo, sino que a partir de eso tú puedas inventando siendo además verosímil, es decir, que el lector pueda creer abiertamente lo que tú estás escribiendo, ¿no? Eso es lo que un escritor, por lo menos, eso es lo que en mi caso intento hacer cuando investigo. Bien. Algunos, para referirse a tu libro, mencionaron la Casa Verde. No digo que compararlo, pero sí mencionarlo, ¿no? Haciendo un paralelo o algo así. Tú recuerdo que también he leído que tú evitaste leer esa novela al momento de escribir este libro. Y puedes creer que hasta ahora no lo he leído. ¿Y por qué? Es gracioso. Bueno, es una de las pocas. Preguntarte sobre eso. ¿Por qué no lo leíste? Porque hasta ahora también no lo lees, ahora que me dices. Porque cuando uno está construyendo tu propia ficción, yo personalmente trato de no acercarme a ficciones que tengan ese mismo paisaje o que construyan también personajes que de repente se parecen a los que tú estás construyendo, porque acercar la fuerza gravitatoria que puede tener una novela como La Casa Verde, ¿no? Es casi como un tornado, es como un tifón, como esos grandes remolinos de los océanos, y tú tienes tu lanchita, ¿no? Y tú no puedes mantenerte a flote si te acercas a esos remolinos, ¿no? Entonces, para evitar convertirme en un epígono de la Casa Verde, o para evitar
la tentación de copiar algo tan maravilloso como la Casa Verde, lo que haces es humildemente alejarte, ¿no? Y es una de las pocas novelas que hasta ahora no leo de Vargas Llosa. Yo creo que en algún momento la voy a leer, pero esa es mi gran deuda con Vargas Llosa. Que me siento muy avergonzado de decir que no he leído La Casa Verde, pero tampoco tan avergonzado como para no confiártelo, ¿no? Claro, pero es una cuestión personal, ¿no? No es que no puedas. No. Es una situación de que, ¿qué pasaría si yo leo algo de La Casa Verde y decir, uy, esto se parece, me sentiría... Pero lo cierto es que yo escribí Orquídeas del Paraíso sin leer La Casa Verde. Uh-huh. Ahora, Orquídeas del Paraíso no solo es tu primera novela, ¿no? Sino que viene acompañada de la muerte de tu padre, ¿no? Que tú, creo que apenas tenías 25, 26 años cuando esto ocurrió. 23. 23, ya estabas por ahí, ¿no? Empezando los 20. Uh-huh. Ocurrió eso y mientras tanto estabas en este proyecto de novela y has comentado que no te salía, que te sentías bloqueado porque no encontrabas cómo plasmar el dolor, ¿no? El dolor de una pérdida, de un ser querido. Y con la muerte de tu padre esto pudo suceder, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, lo que pasó en ese momento. Bueno, mira, cuando me preguntas al comienzo de la entrevista, cuando me dices las motivaciones de la novela, yo te decía esas motivaciones obvias y literarias, ¿no? Cuando he leído temas parecidos, etc. Pero el tema de la muerte de mi padre fue un detonador de una historia como esta, ¿no? Y me hablabas de investigación. Yo cuando investigaba la novela, no solamente investigaba, leía ensayos sobre las características fluviales de la selva o cosas así, o tratados sobre aves o fauna. También trataba de investigar en cómo se siente la muerte, cómo se siente la ausencia, porque escribía sobre este personaje que llevaba el dolor de la muerte de su padre y la necesidad de vengarlo. Y a mí nunca me había pasado una situación así, no conocía más allá del fallecimiento de mis abuelos una cercanía con la muerte de una forma tan potente. Y justo pensando en esto, yo me sabía de paporreta las coplas de Jorge Manrique y trataba de repente en ellas de entender su sentido. Y pensando en eso, un día me llaman para decirme que mi padre se puso mal y que está en el hospital, ¿no? Entonces, cuando llego a verlo, encuentro a toda mi familia llorando porque ya había fallecido. Y bueno, todos hemos vivido momentos de pérdida y entonces no necesito utilizar tu tiempo para contarte la mía, pero ese fue un momento en el que la investigación intelectual sobre el dolor se volvió absolutamente inútil, ¿no? Porque tenía un curso intensivo sobre qué es la ausencia, qué es la pérdida, y todas las paradojas que lleva y todos los vacíos que uno siente y todas las transformaciones que uno experimenta. Y además una cosa terrible, que encontré en la muerte de mi padre también una especie de liberación, ¿no? Porque Orquídeas del Paraíso es una novela en la cual traté de hacer lo más audaz posible y lo más desenfadado y lo más abierto a las posibilidades. Y cuando yo he estado con mi padre, nunca me había sentido audaz, nunca me había sentido abierto, nunca me había sentido desenfadado, porque mi padre era una persona muy conservadora y ese conservadurismo nunca lo quise enfrentar. Entonces,
su muerte a veces yo la tomé, pienso que la tomé también como una liberación y como una posibilidad de entrar a la novela con la libertad que quería. Ahora lo pienso y es muy, muy triste, pero así funcionan los sentimientos y los procesos creativos. Un proceso creativo te absorbe y te vuelve la persona más egoísta, ¿no? Terminas viviendo para la creación que estás gestando. Y eso no es un discurso muy articulado, porque vuelvo a él con dolor siempre. Todas mis novelas siempre aparece el dolor de la pérdida de mi padre. Ahora estoy escribiendo una novela que ocurre en Japón y tiene que ver con también la posible pérdida de un padre del protagonista. Pero es que en la literatura las muertes de los padres son casi un spotlight, ¿no? Son siempre temas en los que estamos con las luces puestas. ¿Fue terapéutico para ti entonces también? Yo creo que toda literatura tiene una posibilidad terapéutica. Y la cosa no es quedarte en esa posibilidad terapéutica, ¿no? La posibilidad terapéutica o el efecto terapéutico es quizás un inicio o una parte del proceso creativo. Porque fundamentalmente lo terapéutico no lo puedes controlar. Lo terapéutico se da, es el proceso en el que tú arrojas, ¿no? Pero la literatura supone también mucho control, ¿no? Y el control te lo da la posibilidad de quien ya ha salido también del proceso terapéutico y ha encontrado respuestas. Pero sí, de que el dolor es necesaria, la experiencia del dolor para poder escribir un libro como ese. Yo creo que en mi caso, no estoy pontificando y no estoy dando recetas, en mi caso el dolor fue una experiencia necesaria. Bien. Ahora esto también, esta novela se llevó al teatro. Yo nunca pude verla. No sé, ¿en qué año se llevó? ¿Y te pareció esa experiencia? ¿Cómo tú participaste en el guión? Yo escribí el texto. Teatral. ¿Qué años? Fines de los 90s. Y con Patricia Altuna fue la directora. Fue una experiencia maravillosa porque ver de pronto tus personajes en escena, de partir con ellos el texto, ir construyendo, ver cómo se construye la puesta en escena, ver qué personajes se creen tus textos, qué actores se creen tus textos para construir sus personajes. Uno lo único que puede hacer es agradecer esa enorme generosidad, ¿no? Para mí fue un milagro que no solamente tu libro circule y tu libro le robe tiempo a algún lector, sino de que haya un director que asuma la historia y que la lleve a la escena y que hayan actores que crean en el proyecto y vivan la historia que tú has contado. Para mí es lo que más se acerca al milagro. Y eso lo mismo va a pasar ahora en el cine, con la maravillosa posibilidad de que mientras el teatro es efímero, la película está, ¿no? Y entonces son regalos que te da la vida, son parte del milagro de escribir y de ver qué efectos produce, ¿no?, en otras personas lo que tú has escrito. En ese momento, cuando se estaba preparando el montaje, ¿qué lograste aprender? Porque la escritura de una obra teatral es muy distinta a una novela, ¿no? Uh-huh. ¿Qué aprendiste ahí? Mira, se aprenden muchas cosas, pero para responderte, para darte algo conciso, en el teatro tienes que aprender que tienes a un actor esperando detrás de la escena, ¿no? Y que no puedes estar dándole o poniéndole toda la responsabilidad de la historia en un solo personaje, porque ese personaje tiene que ir a esa parte de atrás de la escena o a cambiarse, o a descansar, o a esperar su turno, o a entrar en otro momento de la historia. Cosas que no entiende el escritor en la novela, porque en la novela
los personajes viven en un espacio distinto, pero en el espacio real, en el espacio de la escena, los personajes entran y salen, ¿no? Y tú tienes que estar pendiente de esos que entran y de esos que salen. Ya. ¿Y estás participando en la película? O sea, me refiero detrás, en el guión. ¿Cómo estás participando en esta producción que se está...? Yo como un espectador gozoso, ¿no? Y absolutamente privilegiado, ¿no? Con un director como es Jorge Caterbona, que enamorado de la historia, que te hace preguntas para entender un poco más a los personajes, sus motivaciones, pero en el que tú respaldas y puedes dar alguna sugerencia, pero lo que me encanta de este proyecto es que es un proyecto muy profesional. Yo no he participado del guión porque ahora una novela que nació de un taller de guión de cine, yo creo que lo que aprendí de ese taller es dejárselos en manos a los profesionales. El taller de guión es un trabajo muy complejo y no quiero sumarme al grupo o a la legión de escritores que por necesidad o por inseguridad de que su historia se lleve al cine han metido mano y han convertido una novela en una pésima película, ¿no? El guión se ha encargado un entrañable amigo mío que es el escritor Hernán Migoya, que es un experto guionista de películas, de cómics, y él ha encontrado en la novela muchas cosas que ni yo mismo había visto, ¿no? Uh-huh. Y nada, es el otro cómplice. No sé si puedes adelantar algo, porque de los libros, los directores que la quieren llevar al cine siempre agarran un ángulo. Uh-huh. ¿Qué ángulo? No sé si puedes adelantar qué ángulo se va a tocar, desde qué ángulo se va a ver. Bueno, es la novela. Yo siento que han sido muy respetuosos del argumento central de la novela, del conflicto central del personaje de Aquiles. Es una novela corta, entonces yo creo que la adaptación de la película respeta mucho la historia de la novela, pero algo que obviamente es necesario y se celebra, que también la han sabido, el director la ha sabido hacer suya y traducirla al lenguaje cinematográfico, ¿no? Todavía no quiero hablar mucho porque todavía la película no está filmada. Claro. Se filma desde febrero y entonces me gustará hablar con más certeza, ¿no? Okay. Hay un personaje que creo que no hemos hablado un poco, es sobre la Nanay, ¿no? Uh-huh. La Nanay, que es un personaje también rico en esta novela, un personaje que tiene cosas ocultas, pero también podemos ver